Muy buenos días a todos, es un gusto estar en este auditorio. Solo para comenzar, aquí está presente nuestro vicerrector, contar. En el año 2020 yo estuve en la Universidad Pontificia Antoniana de Roma, dando precisamente una conferencia sobre Semana Santa mística en Guatemala, ante el cuerpo diplomático acreditado tanto ante el gobierno de Italia como de la Santa Sede, para empezar a promocionar la Semana Santa en Guatemala. Tuve la oportunidad de estar con su santidad el Papa Francisco en esa oportunidad, en los archivos del Vaticano, que ya no son secretos, ahora son apostólicos. Tuve la oportunidad de ver muchos documentos y luego, pues aquí había recibido oportunamente la invitación para dar la conferencia, pero marzo 2020 cambió el panorama y hasta hoy, 3 años después, pues vamos a tener este encuentro. Cuando hablamos de patrimonio cultural intangible, lo quiero decir antes de entrar a la conferencia, es a nivel de UNESCO, que en 1970 apareció la figura de patrimonio cultural de la humanidad, considerando todos aquellos bienes tangibles que forman parte del proceso histórico de la humanidad y que tienen un valor excepcional. Fue así que en 1979 Guatemala logró que Tikal y Antigua Guatemala se declararan como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 1983, Quiriguá. Hasta la fecha, en América Hispana, o vamos a englobar América Latina, el país que más patrimonio cultural tiene es México. A nivel del mundo, los 3 que más tienen son inscritos en el mundo son Italia, España, Francia. En Centroamérica, Guatemala. En el año 2003, UNESCO, en una convención sobre patrimonio cultural intangible de la humanidad, declaró que era importante la conservación y protección del patrimonio cultural intangible de los pueblos, porque a través de este patrimonio se puede encontrar la historia y la identidad de los distintos países. Fue así entonces como Guatemala logró, en primer lugar, inscribir en esta categoría a una obra de teatro y danza de origen prehispánico que se llama Rabinal Achí. También Apach, que es un ritual del maíz que se lleva a cabo en San Pedro, Zacatepeques, San Marcos. La zona circuncaribe garífuna, integrada por Belice, Guatemala y Honduras. Después de una lucha constante, Guatemala logró el año pasado la inscripción de Semana Santa como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Fue muy difícil. Y aquí tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Para UNESCO, el valor es eminentemente cultural, no religioso. Semana Santa es una de las manifestaciones culturales más importantes de Guatemala, que trasciende el aspecto religioso, va más allá, y además hay una interrelación religiosa. Por el otro lado, es el momento más importante para la economía y para el turismo en Guatemala. Es la época que se llenan los hoteles, las líneas aéreas. Entonces Semana Santa pues va trascendiendo los campos. Hace algunos años la cooperación española en Guatemala patrocinó un estudio sobre el impacto de la
Semana Santa en Antigua, Guatemala, en la economía del país, el resultado fue impresionante. No se pueden imaginar lo que representa la Semana Santa en Antigua, Guatemala, para la economía de la nación. Entonces, vamos a empezar la presentación y quiero indicarles de que las fotos que vamos a utilizar en esta oportunidad, yo ya las usé en España y en Italia. Esto tal vez ustedes lo leen, yo lo podré decir de otra manera. Entonces, la Semana Santa, como lo digo, es sin lugar a duda uno de los momentos más importantes para la cultura y la religiosidad de nuestro país. La Semana Santa mueve masas, mueve distintos aspectos económicos, no solo el turismo. Las personas de las imprentas, las personas que se dedican a vender flores, aserrines, los que traen los pinos, la iluminación para las andas, los músicos, es decir, engloba todos los aspectos, los 5 sentidos. Vamos a ver la parte visual, el color impresionante, el oído, las grandes marchas fúnebres, la música clásica en las iglesias, el sonido de los tambores, los pitos, la gastronomía con sus pescados, sus garbanzos en miel, el tacto tocando las túnicas o los bolillos de las andas. En fin, la Semana Santa es capaz de reunir una cantidad impresionante de personas que vienen de distintos lugares del país. Los 2 principales centros, desde el punto de vista masivo, no que no sean importantes los demás, menciono el centro histórico de la ciudad de Guatemala. El día que más personas hay en el centro histórico de la ciudad de Guatemala al año es Jueves Santo y Viernes Santo. Antigua, Guatemala. Entonces, tanto al centro histórico de la ciudad de Guatemala como Antigua vienen gentes de todo el país, Centroamérica. Incluso vienen de Costa Rica y de El Salvador a cargar a las procesiones. México. Y obviamente un turismo internacional. Aquí mirábamos la cantidad de personas, el ambiente, y llegamos a las cofradías. Para entender la Semana Santa tenemos que remontarnos a los siglos anteriores, incluso al contacto con el mundo occidental. La palabra procesión proviene de latín, que quiere decir caminar adelante, caminar en fila, caminar ordenadamente. Y la procesión, si vamos a profundizar más, la vamos a encontrar en la misma Biblia. Pero para los cristianos, estas procesiones vienen de los romanos. En vez de llevar los estandartes de las legiones, van a aparecer los símbolos como la cruz de guía y los estandartes propiamente cristianos. Va a ser en el siglo XIII, siglo XIV, que en España, en aquel momento, en los reinos hispanos, aparecen las cofradías, con el interés de vivir y sentir la pasión del Señor. Estas cofradías pues van a estar dedicadas a la pasión. Para esto se recurre a la indumentaria. La indumentaria del nazareno, del penitente o del cucurucho proviene del peregrino a la Tierra Santa. La túnica talar, el cinturón, la esclavina
pero el penitente se va a cubrir el rostro como símbolo de que la disciplina debe ser anónima, y un sombrero en forma de pico, el cucurucho, que apunta a las alturas. Al vivir, sentir la pasión de Cristo, al hacer una disciplina, se está buscando al cielo, a la altura. Originalmente, las procesiones en la península ibérica únicamente llevan la cruz alta, cruz de guía, los ciriales y estandartes. Va a ser hasta durante el Renacimiento, básicamente en el siglo XVI, en la parte castellana, con las obras magníficas de la escultura de Valladolid o de Burgos, que el tema de la pasión es tan grandioso, imponente, que pasa a la procesión. Ya no van a ser solo estandartes, sino que ya pasan las imágenes. El Concilio de Trento, terminado en 1563, va a ser un impulso para este tipo de actividades de culto externo. Lo que están viendo ahora mismo, tengo que explicarlo, lo vamos a detener un momento. Entonces, durante el proceso de evangelización en lo que sería México y Guatemala, se lleva a cabo lo que conocemos como los concilios mexicanos, con Zumárraga, con Marroquín inicialmente, donde se trata de ver la forma de evangelizar a los grupos autóctonos. Es aquí donde aparece la conservación de los idiomas vernáculos, la arquitectura integrando los espacios de atrios, cruces de atrio, capillas abiertas, capillas posas, y una evangelización didáctica donde las procesiones van a tener un lugar importante. Lo que estamos viendo es hasta el momento la evidencia plástica más antigua de una procesión postridentina en el mundo hispanoamericano. Esto es en Huejotzingo, Puebla. Datan del último cuarto del siglo XVI. Aquí podemos ver totalmente el uso de la indumentaria del penitente ibérico adaptado a la nueva sociedad hispanoamericana, y aparecen los símbolos de la pasión, es decir, los atributos, lo que nos pone de manifiesto entonces de que a estas alturas, en 1575, ya las cofradías están establecidas en América. Frente a este mural hay otro. Les voy a contar, esta iglesia es franciscana, es muy antigua. Ahí está la capilla posa más antigua de todo México. San Miguel. Este mural había sido pintado, no sabemos en qué época. Y la pared era blanca. Allá por el año 1980, restaurando el INA, restaurando el templo, pues hizo las calas y apareció esta evidencia magnífica. Enfrente son los franciscanos en un acto que se llama el descendimiento. No es una pintura como la de Rubens o las góticas, sino que es una escena pintada en la iglesia. Está el grupo de franciscanos bajando a Cristo de la cruz, y al pie está la Virgen, donde van a colocar luego el cuerpo de Cristo. Ese hecho llega a Guatemala. 1595, el cronista Jiménez nos deja la aclaración de que ese año se decidió por parte de la audiencia de que los franciscanos únicamente harían el acto de crucifixión, 7 palabras, descendimiento y procesión intramuros en la ciudad de Santiago de Guatemala, mientras que los dominicos harían la procesión por las calles de la ciudad. Y es hasta la fecha la procesión más antigua de Guatemala es la de Santo Domingo.
En San Francisco, hasta hace algunos años, solo se hacía la procesión intramuros. Ahora ya sale a las calles. Bueno, entonces esta es una evidencia muy importante. Huejotzingo, Puebla. No olvidemos la relación de las órdenes religiosas en la Nueva España con Guatemala. No olvidemos la relación del arzobispado de la Ciudad de México con Guatemala. Entonces, por eso es de que hay mucha relación entre el virreinato y el reino de Guatemala. Esto es Guatemala. Regresen a la otra, son 4 siglos atrás. 4 siglos atrás, y ahora volvemos. La antigua Guatemala, entonces el año 2019, exactamente el mismo personaje y los elementos de una procesión cristiana, la cruz alta, los ciriales. Las hermandades actualmente en Antigua Guatemala. Entonces aquí podemos ver en esta preciosa fotografía una concentración de todas las hermandades de la Antigua Guatemala, que son las que nos presentan ante el mundo todas estas maravillas que ahora forman parte del patrimonio de la humanidad, que son las velaciones, las procesiones, con todo lo que lleva en sí mismo, adornos en los balcones, las alfombras, la música, la parte gastronómica. Por lo tanto, yo les decía que fue muy difícil declarar la Semana Santa como patrimonio del mundo por todo lo que implica. Y hay una Semana Santa que es patrimonio del mundo, es en Colombia, una ciudad de Colombia, no el país, una ciudad. Guatemala es el país. En el caso de España es muy distinto, porque España tiene 100 Semanas Santas distintas. Incluso en cada comunidad hay distintas formas de las procesiones. Por lo tanto, es muy difícil hacer una declaración nacional y luego universal. En España se ha logrado declararlas interés turístico. Cuando evocamos la Semana Santa, inmediatamente se tocan las fibras más íntimas del corazón de los guatemaltecos. De inmediato regresamos a la infancia, a nuestros padres cargando, ver la procesión, sentir el humo del incienso, oír la música, ver pasar las andas, el gentío, las alfombras, después un fresco de súchiles, una empanada. Antes era una vejiga o un ronrón, ahora es una procesión más grande la que va adelante, que venden de todo. Pero la Semana Santa es evocar precisamente los sentimientos. Ahí es donde les hablaba de los 5 sentidos. Ahí está, evocar la Semana Santa es tocar las fibras más sensibles de los guatemaltecos. Bueno, ahí afloran nuestros sentimientos. ¿Quién no se conmueve con una marcha fúnebre, el paso de Jesús, la Virgen, las alfombras, el olor a un pescadito, a unas torrejas? Es una sensación entonces de evocación. Vamos a ver qué otra fotografía nos aparece aquí. Hablábamos del incienso. Y aquí tenemos que ver también lo que son los sincretismos. Porque obviamente vamos a encontrar el encuentro de 2 pueblos altamente religiosos. El pueblo español y el pueblo los pueblos prehispánicos. La influencia litúrgica, cultural hispana, pero una trascendencia de elementos también mesoamericanos.
Por ejemplo, la alfombra en sí es europea. La vamos a encontrar en muchos países de Europa. Pero en el mundo mesoamericano ya existía la de pino. Cuando uno va a una cofradía, ¿qué hay? Pino. Cuando uno va a alguna celebración indígena, pino. Cuando es religiosa. Porque el pino es propio de la zona maya y es el símbolo de sacralizar los espacios profanos. Aquí es un espacio profano, pero si le echo pino, estoy cambiando la dimensión, lo estoy sacralizando para que pase entonces la procesión o haya algún ritual. Luego ya la colocación de flores, que vamos a encontrar la influencia de la cultura de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas vienen con Pedro de Alvarado y con Jorge de Alvarado. Y posteriormente, en 1651, viene a Guatemala el hermano Pedro, que viene de Islas Canarias. Y en Islas Canarias se hacen unas alfombras maravillosas. Entonces van habiendo encuentros. Pero sin embargo, las alfombras que nosotros conocemos actualmente es un encuentro de culturas, pero que se desarrolla en el siglo XX. En las crónicas coloniales que yo he trabajado me aparece, y se regó de pino y de flores. Y en las fotografías del siglo XIX sobre las procesiones no aparecen alfombras. Pero de todas maneras es un elemento que se va adaptando, va creciendo. Y a eso que vamos, la Semana Santa es dinámica. No es la misma de hace 4 siglos que ahora. No es la misma la de 1900 que la de ahorita. Cada vez va creciendo, se van adaptando nuevas formas. Ahora la Semana Santa ya hay tecnología para inscribirse, para diseñar las andas, para hacer las andas, para dónde va la procesión. Antes uno miraba un cucurucho, ay, ¿por dónde va Jesús? ahora coge uno el teléfono y ya sabe dónde va. Entonces es dinámica, y recuerden que cuando un elemento cultural es dinámico, es porque cumple una función social. Las devociones, las velas. Pero vamos a ver otra, porque vamos a ver esta. No sé si logran ver bien las diapositivas. O están muy claras, no sé. Yo creo que... No, la anterior me gusta mucho. ¿Ya vieron qué es, no? Es un incensario. ¿Ve? Ahí se ve mejor. Entonces, el incienso juega parte importante en la procesión. El arte también. El incensario muchas veces es una obra de arte. La naveta. La persona pertuferaria es un artista también, el poder manejar el incensario. Bueno, esta foto me gusta mucho. Vamos a pasar a la otra. En Guatemala las épocas del año huelen. Y recuerdo a los niños cuando huelen a manzanilla, dicen, aquí como que hay nacimiento. Pero cuando se huele a corozo, dicen, ya es Semana Santa, ya huele a Semana Santa. Entonces la Navidad tiene su olor con el pino, las manzanillas, pero la Cuaresma, el pino, el corozo, que es quien reina sobre todos los aromas. Corozo es una palma, se usa en la industria, en el área de Mesoamérica, México y Guatemala, se asocia a la Cuaresma y la Semana Santa, del istmo de Tehuantepec a Guatemala. Huele a Semana Santa. Tradición es heredar, transmitir.
cómo hemos recibido la tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es que así hacía el fiambre mi abuelita, así hacía el nacimiento mi abuelito. Este cucuruchito, en su momento, va a tener su cucuruchito para mantener a través de las generaciones la tradición. Ahora vamos a pasar a describir un poco la indumentaria. Vimos los frescos de Huejotzinco y vimos la foto de los penitentes de la Escuela de Cristo de la antigua Guatemala. Pero durante la Ilustración en el siglo XVIII en Europa y el despotismo ilustrado de los Borbones en España, se manifiesta contra las tradiciones y sobre todo de Semana Santa. Pide de que se elimine los actos de disciplina, que se eliminen los penitentes. Esto llega a Guatemala a fines del siglo XVIII, pero sin embargo en Guatemala se prohíbe y a los 3 años ya están otra vez. Durante la República Federal impera precisamente todas las ideas de la Ilustración y no ven con buenos ojos nuestras tradiciones, pero en la vida política se acomodarán durante los conservadores, nuevamente recuperando todo el espacio perdido. Con la Revolución de 1871, la persecución a la Iglesia y a la organización religiosa, tenemos un decreto de febrero de 1874 que prohíbe todo. Sin embargo, ese año el gobierno de Barrios hizo las procesiones, pero no creía que eran muchas, eran la de la Merced, la de Santo Domingo, y adornó los sagrarios. Y luego en un periódico oficial que se llama El Progreso, dan relación de cómo fue la Semana Santa. Y al final dice, pero este año 1874 pasará la historia porque nunca más en Guatemala volverán a haber cucuruchos. 1874. Después del gobierno de Barrios, pues, y una nueva organización religiosa, vuelven a aparecer. Hasta el año 1908. En la historia, 1908 es el atentado de los cadetes. Si lo recuerdan, y si no, se los voy a contar. La procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo pasaba frente a la casa de Estrada Cabrera, en la 7ª Avenida y 12 Calle, hoy El Correo. Al pasar la procesión, abrían las puertas de la casa para echar el pino y todo lo que uno hace cuando está pasando la procesión. Entonces un grupo de cadetes encabezados por Tomás Vega tuvieron la idea de disfrazarse, porque no era revestirse, porque no eran cucuruchos, usar un traje de penitente, cubrirse la cara y al momento del paso de la procesión entrar a la casa y secuestrar a Estrada Cabrera. Pero como en Guatemala dicen que las paredes oyen, se lo dijeron, y lo que él hizo fue poner una trinchera en la 11 Calle y 7ª Avenida para que no pasara la procesión, y prohibió que los cucuruchos llevaran la cara tapada. Ahora, el personaje que estábamos viendo viene de que cuando se fue prohibiendo el penitente, ya va a utilizar una túnica ya no necesariamente negra, sino que va a empezar a usar los tonos morados. Se va a sustituir la esclavina, es decir, la capa, por la paletina. Y ya no se va a usar el cinto, sino que una banda. Y en vez de usar el pico, usan un tapasol. Entonces así es como surge el actual cucurucho, que es una evolución
del siglo XVI a la política del siglo XIX y principios del siglo XX, que da un nuevo cucurucho, pero como hay que rescatar la identidad histórica, se mantienen estos personajes que son el símbolo de la Semana Santa en el mundo hispanoamericano: España, México, el Perú, Ecuador, Centroamérica, y hay algunas regiones de ancestro hispano en Francia que aparecen estos personajes. Y en la parte del sur de Italia, que tiene una relación también con España, hay elementos culturales comunes. Ahí teníamos entonces la explicación del cucurucho y la transmisión de las tradiciones. Vamos a pasar a otro. El ambiente. Cuando ya hay mucho sol decimos: ¡ay, esto parece Cuaresma! Cuando el sol brillante. Pero la Cuaresma aparece con las jacarandas. Las jacarandas es una especie de Argentina, Brasil, que durante el siglo XIX se difunden por el mundo, habiendo encontrado en México un lugar extraordinario, en Guatemala, y ahora está asociada a la temporada porque florecen durante la Cuaresma. Los matilisguates, una especie propia de Mesoamérica, en tonos blancos, rosados, amarillos, y hay floración que la vinculamos con el centro de Guatemala. Nos olvidamos del oriente, donde es distinta la floración, rojos, pero todos los árboles están en floración. Pero por el tema del color, nos encontramos con la jacaranda, la bugambilia, que proviene del Brasil, el matilisguate, que sí es local, y las frutas. Hay mucha fruta que se va a asociar a la temporada. Entonces creo que es el marco natural. Vamos a la zona 9 ahorita, zona 10, al Teatro Nacional, a la Avenida Las Américas. La belleza. Antigua Guatemala, aquellas jacarandas. Entonces ese es el ambiente, el calor, la naturaleza, el calor, y para sofocarlo, un súchiles o un chinchivir. Eso es lo tradicional. Antigua Guatemala, esta es la Compañía de Jesús. Bugambilias, esta es la procesión de San Bartolomé Becerra. Pero pueden ver ustedes ese entorno, ese verde tan frondoso, esa bugambilia trepando, y el nazareno enmarcado precisamente entre esa naturaleza. Y no mencioné los nazarenos, esas flores tan preciosas de esta época. Lo mismo las pasionarias, la devoción, la luz, las velas. Otro cucurucho antigüeño, desde la Merced de la Antigua, también con su niño, ya vestido de cucuruchito. Antes no habían devotas cargadoras. La mujer ayudaba, pero no participaba en la procesión era de hombres. Pero ya en el siglo XX la mujer ocupa un lugar. Ahora hay una participación equitativa. Yo no le digo cucuruchas porque no son cucuruchas. Cucurucho es por la derivación del pico. En este caso son las devotas cargadoras. También esta señora ya lleva a su hija con la madrileña, vestida con la indumentaria negra, y esta niña ya es una potencial continuadora de la tradición. Patrimonio quiere decir de nuestros padres.
El color morado, blanco, la alfombra, los diseños de las alfombras, donde hay una permanencia del barroco, a través de los colores contrastantes, los diseños que muchas veces son símbolos religiosos o heráldica, o motivos ornamentales. Mirábamos una procesión de Viernes Santo por la noche, y ahora vamos a ver esta foto dramática en blanco y negro. Esta es Antigua Guatemala, pero aquí podemos ver el penitente medieval en pleno vigor en Guatemala, portando entonces la cruz. Esta foto muy bien puede ser España, puede ser San Luis Potosí, puede ser Lima, pero es Guatemala. Lástima que aquí no podemos transmitir ni los sonidos ni los olores, porque la Semana Santa en Guatemala tiene sus propios olores, como la limeña tiene la propia y la española la propia. Entonces tenemos que ir buscando los símbolos de identidad, porque hay elementos que son comunes, pero hay un momento en que hay signos que le dan una identidad local. Durante la Cuaresma y la Semana Santa se elaboran los huertos. Para Navidad se hacen los nacimientos. El nacimiento se inaugura la Nochebuena y se puede quitar el 2 de febrero, pero no cambia. Es el mismo, a no ser que el 31 vistan al niño, que el 6 de enero lo sienten, pero igual. El huerto es una escena de la pasión del Señor, y este se cambia cada viernes. El nacimiento tiene manzanillas, hojas de pacaya, tiene pino. El huerto lleva pino, lleva milpitas. La milpita es un aporte prehispánico, es la ofrenda de las buenas siembras, las cosechas. La milpa, que se lleva en botecito y se coloca frente al huerto. Las mejores frutas, las mejores verduras y los diseños en las alfombras. Los huertos se hacen en las casas y en las iglesias. Va cambiando, como les digo, cada viernes de Cuaresma. Las alfombras es parte del arte efímero. Hablábamos que tienen orígenes diversos, pero en Guatemala se desarrollan y se genera una alfombra propia que podemos definir las alfombras de la antigua Guatemala o las alfombras de la ciudad. Y a veces en la ciudad se contratan personas de la antigua y uno nota, esta alfombra es antigüeña, porque hay una diferencia en la manera de elaborar, contrastar volúmenes. Lugares icónicos. Hay personas que ahora que es tan fácil tomar fotografía, buscan los lugares de referencia. En el caso de Antigua Guatemala, uno de los lugares más buscados para tomar la foto de la procesión era el Arco de Santa Catalina, la que estábamos viendo. Y en esto, si vemos hacia el norte, tenemos el Arco y la Merced. Si la tomamos al revés, nos queda el volcán. Entonces es un punto. En la ciudad de Guatemala, la referencia es el Arco del Correo. ¿Ahí qué es lo que están viendo en esta alfombra? Son elotes. Esa es una petición, es una ofrenda. ¿Pasamos? Parece un tapiz, son aserrines. Entonces aquí tenemos que ver la persona que diseñó, que mandó a hacer el molde.
quién colocó el aserrín, porque a veces uno tiene el molde hecho el aserrín, pero se le pasa al otro. Entonces hay que tener arte, como se dice, cálculo. El contraste, ¿quién se va a vestir de fucsia con verde? No nos vamos a poner fucsia con verde y con amarillo, o como acá, se busca contrastar los colores en las alfombras. Y aquí tenemos esta escena tan hermosa de las capitanas luciendo su traje indígena con sus incensarios a la par de la alfombra, y al momento que empiezan a pasar ya los pasos de la procesión. Los sincretismos. En la Semana Santa participan todas las clases étnicas y sociales. A la hora de cargar un anda puede ir una persona de ciertos niveles económicos a la par de una persona que está bien endeudada. No hay discriminación alguna. Esto es lo que ha hecho precisamente única la Semana Santa guatemalteca. En el caso de la antigua Guatemala, un valor agregado es la arquitectura. Ahí podemos ir viendo el barroco, el empedrado, las andas. En la ciudad de Guatemala hay algunos barrios que mantienen su identidad, pero hay algunos ya con edificios ya muy modernos, y tenemos un gran problema para las procesiones: los cables han proliferado enormemente. Entonces son un obstáculo para el paso de la procesión y para el fotógrafo. Están marcando, pero los nidos de cables nos arruinan, y en Antigua Guatemala no es la excepción, porque así como hay calles liberadas, hay calles que tienen mucha contaminación visual. Pero esta foto está preciosa. Podemos ver el personaje, el misticismo del personaje de los alrededores de la antigua Guatemala, portando esta hermosa cruz. Como ya lo habíamos hablado, todo esto se transmite generacionalmente. Todo. Por eso cuando definimos patrimonio, ¿qué es? De nuestros padres. Tradición que trasciende de una generación a la otra. Vamos a pasar entonces a ver la imaginería. Entonces, hablábamos cómo en la España del Renacimiento y luego del Barroco, con Gregorio Fernández y Montañés, pues surgen imágenes maravillosas. Pero Guatemala produjo una escultura religiosa extraordinaria, de la cual podemos encontrar en la propia península ibérica, en México, en Cuba, en Centroamérica, incluso en Venezuela, porque trascendió la calidad de los imagineros. Y aquí podemos ver este rostro del Nazareno, perfecto. Es el barroco. Ya en Guatemala, a partir del siglo XVII, encontramos el barroco y lo vemos en este dramatismo. Esta es una de las imágenes más conocidas de Guatemala y famoso en el mundo. Ahora es patrimonio del mundo. Jesús de la Merced. Otra de las imágenes icónicas de Guatemala, Jesús de la Parroquia Vieja, originalmente de la Escuela de Cristo, una obra del siglo XVII, donde podemos apreciar precisamente la anatomía, la expresión y el cálculo. 33 años. Cuando se han hecho estudios para medirlos, un hombre de 33 años. La angustia, pero la dulzura. Esa es parte entonces de ese barroco que es fundamental para las procesiones.
¿Qué es lo que buscan las personas en la procesión? ¿Dónde está el rostro de Jesús? Para verlo precisamente. Este es el Señor del lunes santo. Esto es el último texto, pero tengo fotos. Aquí les pongo que nos encontramos en un complejo escenario de fe, devoción y admiración, paisaje, arquitectura y detalles, multitudes y expresiones, indumentaria, parafernalia, donde cada quien lo mira desde su punto de vista o donde le convenga, porque ahí van a llegar de distintos credos, sin credo, críticos, devotos, entonces como uno lo quiere ver, pero ahí está, es un universo, y todo eso que trasciende ahí es lo que en Guatemala se ha convertido en una expresión cultural con signos de identidad, que fue lo que lo motivó para que UNESCO, el máximo organismo mundial para la educación, la ciencia y la cultura, la declarara Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. No son solo procesiones, alfombras, música, pitos, torrejas, garbanzos en miel, chupetes, algodones, moldes, todo. Es un universo, es un inventario enorme lo que se tuvo que hacer para declararla Patrimonio Cultural Intangible. En Guatemala se declaró en el año 2008 a nivel nacional. A nivel nacional hay cerca de 50 declaraciones. Gastronómicas, por ejemplo, el pepián, el jocón, el fiambre, cofradías indígenas, los 24 diablos, la Semana Santa y el rezado de la Virgen de Concepción de San Francisco, de la ciudad de Guatemala, que se lleva a cabo el 8 de diciembre. Pero a nivel mundial, la Semana Santa de Guatemala. Jesús de la Merced, dejemos a Jesús de la Merced. Ahí está. Mateo de Zúñiga, nacido en la ciudad de Santiago de Guatemala. Ayer fue 27 de marzo. Un 27 de marzo de 1655 fue colocado a la veneración pública. Y dice el documento que desde el primer momento la gente le dio gracias a Dios de tener una imagen de su hijo tan perfecta. Se habla de su mirada, de su cómo sonó a la población guatemalteca. Él sale en procesión martes santo y viernes santo. Aquí tenemos a Jesús de la Merced. Esa cruz que ustedes están viendo es una joya del barroco. El día 5 de agosto de 1617, cuando lo consagraron, ya tenía colocada esa cruz. Cuando se vino de la antigua Guatemala a la nueva Guatemala, Fray Lorenzo se trajo la cruz cargada. Esa misma cruz. Entonces veamos cómo trasciende todo eso, es el patrimonio. Entonces es riqueza del patrimonio de la nación. Todo esto está inventariado, porque es nuestra riqueza que hemos producido a lo largo de los siglos. Esa cruz se hizo para que la llevara Jesús de la Merced y la sigue llevando. Pasamos el barroco. Barroco de Guatemala muy influido por las escuelas españolas, pero Guatemala busca su propia identidad a través del temperamento del trópico. Aquí tenemos una obra barroca en pleno esplendor. Es el Cristo de la Preciosa Sangre, está en San Francisco. Es una obra de la Nueva Guatemala, viene del antiguo siglo XVIII. La anatomía perfecta.
La escultura guatemalteca es anatómicamente perfecta. Un Cristo yacente, vamos a irlas pasando porque quedan poquitas. La Virgen de Soledad más antigua de Guatemala, Santo Domingo. Ella está influida por Flandes a través de los grabados de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, francesa, que llevó la devoción de la soledad a la corte española. De ahí se difunde a América, y de acuerdo a los grabados que hemos conocido, ella pertenece a esa influencia del siglo XVI. Esto ya es el neoclasicismo de la Nueva Guatemala. Volvemos a Miguel Ángel, pero en madera y policromada. Una persona liberal como José Martí estuvo frente a ella en el año de 1876, y que dijo: quien fuera católico para que en un momento de la angustia pudiera abrazarme a sus pliegues. La Piedad de El Calvario, Nueva Guatemala. Las cofradías y hermandades de la antigua Guatemala. Gracias a ellos existen las procesiones. En España, los ayuntamientos le dan una dotación económica a las cofradías. ¿Qué turismo llega a Sevilla, Granada, Murcia? Entonces, ¿quién hace las procesiones? Las cofradías. Entonces, el ayuntamiento les da una compensación económica. Aquí no. Aquí si uno no paga el turno y la gente se alegan. Bueno, ahí estábamos viendo pues todo este tipo de arte que forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, la Semana Santa es uno de los momentos más importantes en la cultura guatemalteca. Ahora ya tiene un interés mundial, ya los ojos del mundo ya están puestos para la Semana Santa en Guatemala. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí abajo. Sí, ya los vi. Sí, usted mencionaba, bueno, primero que todo, muchas gracias por esa excelente presentación y la explicación, ¿verdad? La hemos vivido, pero en la forma didáctica que usted la presenta es más impresionante todavía. Usted mencionaba cucurucho, el nombre del sombrero, pero eso, y después se convirtió en el nombre del traje completo aquí en Guatemala. Sí. O sea, originalmente este personaje se llama Nazareno, pero en el idioma español, un envoltorio así con forma de pico se le llama cucurucho. En algunas regiones de España les llaman cucurucho, no en todas, en algunas regiones. En Guatemala, por el sombrero cónico, de la misma manera se generalizó cucurucho, pero cuando desaparecieron por las leyes liberales, siguió llamándose cucurucho el que carga en las procesiones. Sí. Con ojo de historiador, ¿qué lectura hace usted? ¿Me está oyendo claramente? ¿O tengo que... Sí, lo escucho. Sí. Como historiador, ¿qué lectura hace de esa tensión entre la actitud revolucionaria del político y el espíritu tradicional de la religiosidad popular, por aquello de que la historia es maestra de la vida? Sí, no, aquí por eso yo mencioné la ilustración, porque uno de los momentos que revolucionan el pensamiento en Europa es la ilustración, el racionalismo, la lucha contra la fe, contra las expresiones religiosas, lo cual se aplica en la monarquía de los Borbones, con Carlos III, el despotismo ilustrado, que claramente ve que él trata de suavizar las expresiones barrocas y dramáticas, básicamente en las procesiones. La Revolución Francesa
y el anticlericalismo llega a América, pero se va a manifestar hasta o durante los procesos de independencia, donde tenemos que ver el papel que van a jugar las logias y el desarrollo entonces de un nuevo concepto, y es así como la República Federal, aunque en su constitución dice que la religión oficial es la Iglesia, la Católica Apostólica Romana, esto molesta a los liberales que están y llegan al poder, la irrespetan o transforman. Hay persecución en este caso a la Semana Santa. Yo ya lo publiqué en un librito que se llama Ángeles Llorones, donde vemos pues cómo el 1825 en adelante en Guatemala hay una persecución a este tipo de manifestaciones, retirándose la presencia municipal y gubernativa, pero con la recuperación del poder por los conservadores reaparece el aparato colonial, otra vez el ayuntamiento, el gobierno y toda la parafernalia barroca, pero al recuperar el poder los liberales emiten las famosas leyes anticlericales y viene una nueva organización para las tradiciones, especialmente la Semana Santa, y va a ser en Guatemala cuando el arzobispado se ordena en una nueva manera para organizar los cortejos, suprimiendo algunos, dejando otros. Y ahí podemos ir viendo, es una lucha ideológica, pero sin embargo, como lo dije, estas tradiciones van más allá de lo religioso, estas afectan la cultura. Entonces, el pueblo o los elementos de la sociedad han acomodado estas tradiciones a cada momento. Ahora, perdón. si era... perdón. Es que no tenemos mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta conferencia. Le damos muchas gracias al licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo por compartirnos de su conocimiento y también por profundizar un poco más acerca de la importancia que tiene la Semana Santa en nuestra cultura guatemalteca, ¿verdad? También agradecemos a Pastoral Juvenil y a los estudiantes de las diferentes carreras que nos apoyó en la realización de esta actividad, y también al doctor Fernando Cabrera por su iniciativa en esta conferencia. Así que le damos de nuevo un fuerte aplauso al licenciado por esta conferencia. Ahora, como siguiente punto, vamos a hacer la entrega del diploma por parte del doctor Fernando Cabrera al licenciado Miguel Arévalo. Gracias. Bien, brevemente, buenos días a todos, un placer que nos hayan acompañado, pero más para nosotros como universidad es un privilegio tener a un docente de tal calibre como Miguel Álvarez. Es un orgullo, es una biblioteca andando. Ustedes tienen la oportunidad de que en cualquier lugar donde lo encuentren, en los pasillos de la universidad, en la cafetería, pregúntenle, y él abiertamente y con qué alegría y sabiduría nos comparte sus conocimientos. Yo tuve la oportunidad de hacerle una breve pregunta y se recordará enfrente del ascensor, donde le pregunté, licenciado, disculpe, ¿y aquí qué había antes? ¿Se recuerda? Y brevemente tal vez nos recuerda a todos qué había antes aquí, porque hablar con él es hablar de historia, es hablar de conocimientos y es hablar de una viva tradición en Guatemala. Él mencionaba qué era y qué ha sido Semana Santa. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido una Semana Santa en nuestra historia. Mi Semana Santa, mi primera imagen de una Semana Santa de tradición familiar, de una tradición
1971, mi primer fotografía como cucurucho, de la mano de mi abuelo. No tenía yo ni siquiera un año. Y en ese entonces ya estaba yo con la tradición de cucurucho. Y es un evento de tradición que no lo podemos perder. Así que, licenciado Álvarez, muchísimas gracias. Quiero hacerle entrega de un breve reconocimiento por habernos impartido conocimiento, por habernos dado esta conferencia que desde hace varios años teníamos pendientes de realizar, y sé que podremos continuar en estas etapas de conocimiento y en estos ciclos de conferencia para que cada vez más aprendamos de nuestra historia y de nuestra Guatemala. Muchísimas gracias, licenciado. Brevemente, ¿qué había? Bueno, muchas gracias. No, y siempre estamos prestos, de verdad. Nos encontramos en los cerros de Buenavista. Estamos en lo que se llamaba el Guarda Viejo. Había un camino que venía de la ciudad de Santiago de Guatemala al lago de Izabal. Ese camino se llamaba Camino Real del Golfo Dulce. La Cuesta de las Cañas, el Manzanillo, el Camino Antiguo de Misco, la avenida Simón Bolívar, desaparece con el trazo de la ciudad, la avenida San José, la calle o avenida del Golfo Dulce, el río de las Vacas, la Barrera, San José el Golfo, bueno. Pero entonces ese camino pasa aquí, donde ahora es la Bolívar, la Simón Bolívar. Todo esto eran los cerros de Buenavista. El pueblo estaba hacia donde está la iglesia de la Divina Providencia, por eso decimos el Guarda Viejo. Posterior al traslado de la ciudad, esta área se repobló y luego se le conoció como ciudad Manuel Estrada Cabrera. La municipalidad estaba sobre la Bolívar, donde había una panadería que se llamaba Iberia. Y en la administración del siglo XIX es el cantón La Paz. A partir de 1952 es la zona 8. Actualmente es la sede de la Universidad Mesoamericana.